Gracias, Lucy. Gracias por tener la oportunidad de iniciar los trabajos de esta séptima edición de la Feria Internacional del Libro en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un lujo el poder estar con mi maestro, el doctor Santiago Nieto, y bueno, más allá de que queramos decir todo su currículum y su trayectoria, es un gusto el que nos pueda platicar de la importancia, la investigación, todos los trabajos que llevaron. Es una obra imperdible, de verdad, se tiene que leer para aquellos que están involucrados en los procesos democráticos y que también les interese el clientelismo electoral. Mis respetos y gusto de que hayan podido vincularse tanto Mario Amparo Casar como los dos investigadores, Jimena y Leonardo, que también llevaron a cabo la investigación. Pues bueno, ojalá que puedan tener la oportunidad de leerlo. Y nuevamente mi reconocimiento al área de documentación por este trabajo coordinado con las demás áreas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder ser sede un año más de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata, y señor presidente, gracias por la oportunidad de que el día de hoy nos puedan comentar esta importante obra. Pues sin más preámbulo, le pediría al doctor Santiago Nieto, por favor, nos exponga cuál es su opinión de este trabajo. ¿Usted considera que la democracia sea, pues más bien, que esté principalmente dedicada en el tema del clientelismo, y que nos pueda exponer, por favor, su opinión? Bueno, es una gran pregunta, pero primero quisiera agradecer al magistrado Felipe Fuentes, al magistrado Felipe de la Mata, la posibilidad y la invitación para estar hoy aquí, por supuesto a la magistrada Carmen Carreón, que ya me recordó mi edad cuando me hizo que fui su maestro, efectivamente, y bueno, por supuesto estar con Luis Carlos Ugalde siempre es un lujo. A ver, la pregunta es una pregunta muy interesante. Déjenme plantearlo así. ¿Qué explican los resultados electorales del año 2018? Yo creo que los resultados electorales se explican por tres causas. El primer tema tiene que ver con la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, su elección donde menos votación tuvo 32% de los votos, que es una cantidad de votos altísima. Segundo, el hartazgo de la sociedad mexicana en los temas de corrupción. Pero el tercer elemento que explica los resultados electorales de 2018 es la fortaleza de su sistema electoral. Es decir, el sistema electoral es un sistema electoral fuerte, robusto. Hay instituciones administrativas, jurisdiccionales, de procuración de justicia electoral, y creo que tenemos que reconocer que el sistema es un sistema fuerte. Sin embargo, creo que este libro es muy importante porque es un libro de autocrítica del sistema electoral, es decir, dónde tenemos fallas todavía en el sistema y dónde es importante que las y los demócratas pongan el énfasis. Evidentemente hay un problema de clientelismo electoral, pero no es el único problema, y el libro creo que nos permite hacer una revisión de uno de los problemas más importantes de cualquier sistema democrático en el mundo, que tiene que ver con la relación entre corrupción y elecciones, y particularmente el financiamiento ilícito a las campañas. Lo que hacen Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar en este texto es hacer una referencia a tres modalidades de corrupción en materia político-electoral. La primera, vinculada con los empresarios, es decir, cómo el financiamiento ilícito puede provenir del mundo empresarial para ganarse beneficios futuros a partir de la contratación gubernamental. Segundo, el peculado en su vertiente electoral, es decir, el desvío de fondos, bienes o servicios de la administración pública federal, estatal o municipales hacia partidos políticos con la finalidad de ganar impunidad futura.
Y el tercer tema que no se maneja, que se menciona, no se desarrolla en el texto, pero sí queda mencionado, en virtud de que no hay datos empíricos, también hay que decirlo, tiene que ver con la relación entre narcotráfico o delincuencia organizada con los procesos electorales. Me parece que el libro… en este contexto de planteamientos y de iniciativas de reforma electoral es muy importante porque nos señala una posición autocrítica que creo que es importante que se mantenga para efecto de poder plantear cuáles son realmente las reformas que se necesitan y cuáles reformas que se están planteando pues en realidad no tienen ningún sentido, ¿no? Yo en lo particular he sido opositor a la idea de desaparecer a los institutos electorales locales. Me parece que no soluciona un problema desaparecer a los institutos electorales locales cuando lo que necesitamos es fortalecerlos, es decir, que tengan mejores diseños institucionales para poder enfrentar de mejor forma su actuación. Ahora, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar hacen una referencia a la magnitud del problema, con datos estadísticos proveniendo de análisis, por ejemplo, del Banco de México, para ver el circulante durante los procesos electorales. Menciona que de cada peso que los candidatos y partidos están reportando a la autoridad administrativa electoral, en realidad podemos tener hasta 25 pesos circulando bajo la mesa. Por eso es el texto, el título del libro es realmente significativo en razón de que nos señalan cuál es la magnitud o cuál es el problema que presenta la democracia mexicana y insisto, esto no es un problema solo de México, sino es un problema pues, más bien de naturaleza global. Ahora, 10 veces más del flujo de efectivo en los estados cuando existen elecciones respecto a cuando no tenemos elecciones en esa misma espacio territorial. Y también menciona cómo el Banco de México ha ido detectando que cuando estamos en proceso electoral federal hay un incremento del flujo de efectivo. Aquí quisiera hacer un paréntesis, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha planteado que en su recomendación número 1, que los estados que forman parte de Gafi tienen la obligación de hacer un análisis de riesgo y particularmente una evaluación nacional de riesgos. Uno de los riesgos que tenemos de lavado de dinero en México es precisamente el flujo de efectivo. Si bien se ha detenido el flujo de efectivo en dólares, salvo evidentemente las fronteras y varias zonas turísticas, el flujo de efectivo en pesos sigue siendo un problema en razón de que tenemos una economía que no se encuentra bancarizada. Y esto finalmente termina impactando en los procesos electorales. El 37% de la economía en el país está bancarizada, lo cual significa que el flujo de efectivo tiene que ver con un monto del 63% del circulante en el país. ¿Qué significa eso? Es la posibilidad para que en procesos electorales el dinero se utilice particularmente, como lo mencionan los autores del texto, en el día D, ¿no? El día de la jornada electoral, donde hay una mayor movilización de circulante y que termina financiando incluso o desviando recursos de naturaleza pública a campañas electorales e inclusive al propio bolsillo de candidatos y partidos. Ahora, el tema del flujo en efectivo se utiliza, como lo señalan los autores, para generar mecanismos de clientelismo electoral y evidentemente generar actos de corrupción. Por ello, creo que la reflexión que nos lleva este libro es que nuestro sistema electoral es un sistema electoral fuerte, sin embargo, las problemáticas de la democracia van más allá de lo electoral. O así quisiera plantearlo yo, o así leo yo el texto de Dinero bajo la mesa. ¿Por qué van más allá de lo electoral? Porque cuando estamos hablando de peculado electoral, cuando estamos hablando de financiamiento ilícito en las campañas electorales, en realidad el problema se centra no en la autoridad electoral, no en el INE, no en el Tribunal Electoral, podría ser en el AFEPADE, pero también se centra pues, en el Sistema Nacional Anticorrupción, se centra en la generación de mecanismos de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de la Función Pública, con la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, que haya una serie de instituciones que terminen por detener o combatir el flujo ilícito a las campañas electorales desde sus propios ámbitos competenciales. El INE no podría sancionar
en todos los supuestos a los servidores públicos, por ejemplo, pero eso sí lo puede hacer la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Delitos Electorales y evidentemente también lo podrían hacer las Contralorías internas y la Secretaría de la Función Pública. Se trata de generar mecanismos de cumplimiento de la ley que van, insisto, más allá de lo electoral. Creo que no podemos cargarle a las autoridades electorales, además, la responsabilidad de combatir a la corrupción, cuando las autoridades electorales deben y ya tienen una enorme, digamos, caudal de atribuciones, tienen que organizar los procesos electorales. Ahora, la pregunta que plantean Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar tiene que ver con qué es lo que está generando. ¿Hay una oferta de dinero ilícito a las campañas electorales o se trata de una demanda? También aquí hay un tema de diseño institucional. ¿Qué sucedió con la transición democrática? La transición democrática empoderó a las entidades federativas, particularmente a los gobernadores, y hubo una enorme discrecionalidad en el ejercicio del gasto. Los esquemas, por ejemplo, de endeudamiento público de varias entidades federativas, pienso en Coahuila, pero también está Veracruz como un ejemplo de lo que no se debe hacer, Chiapas, nos dan cuenta de cómo los gobernadores ejercieron discrecionalmente los recursos y esto pudo haber generado un flujo excesivo de recursos que fueron destinados a las campañas electorales. A esto hay que sumarle las fórmulas de financiamiento público, hay que sumarle también el fracaso de la reforma del año 2014 para reducir el financiamiento al sistema electoral. En realidad, con lo que se hizo con la reforma del año 2014 fue a incrementar el costo, particularmente del financiamiento público a los partidos políticos, más de 11,000 millones si tomamos en cuenta el financiamiento público federal y local durante 2018. Y estos son los temas que finalmente sobre los que reflexiona el libro de María Amparo Casar y de Luis Carlos Ugalde. Yo quisiera detenerme por deformación profesional en el capítulo sobre delitos electorales. Es un tema de formación profesional. La parte sí negativa que se tiene que combatir y que creo que tenemos los diseños institucionales adecuados para hacerlo. Creo que había que mejorar algunas cosas del sistema, pero bueno, por lo menos tenemos institucionalidad electoral para poder combatir esto. Ahora, primer tema tiene que ver con el costo del voto. El costo del voto está relacionado directamente con temas vinculados con la marginalidad. Evidentemente, en una elección que no es competitiva, el flujo de recursos pues, no impactará directamente en el proceso electoral. En una elección competitiva pues, puede generar una desigualdad entre los contendientes. Para ello, al final del día surgió FEPADE. FEPADE es una construcción de 1994, como se relata en el propio texto, en donde Jorge Carpizo en realidad lo que planteaba era tener una fiscalía especializada para atender delitos electorales y que desapareciera después de pasar el proceso electoral. Un poco los problemas de la época se solucionaban así. Pensemos en la fiscalía que se creó para atender el caso del cardenal Posadas Ocampo, la fiscalía que se creó para atender el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Es decir, se creaban fiscalías para atender problemas con la finalidad de que desaparecieran después. Creo que afortunadamente la institucionalidad mexicana fue más allá y permitió que FEPADE permaneciera a lo largo del tiempo y que tuviera una reformulación muy importante en el año 2014 con 23 modalidades de tipos penales distintos. Se puede ver la estadística que presentan los autores, cómo a nivel federal se ha incrementado el tipo de delito que es investigado por parte de la FEPADE. Antes de la reforma del 2014, mayoritariamente era alteración al registro federal de electores en un 92%. Después de la reforma de 2014, la alteración al registro federal de electores se mueve en los umbrales de 55%, pero eso significa que el resto de los delitos denunciados ante la Fiscalía Electoral están vinculados con otros temas que sí impactan directamente al proceso electoral, como puede ser evidentemente el peculado electoral o el financiamiento ilícito a las campañas electorales. 2011, 2012, 2016 son los años que un mayor número de consignaciones
o judicialización de carpetas de investigación, ahora con con el nuevo sistema procesal penal acusatorio, y creo que hay una parte importante de ver cómo estos datos estadísticos que reflejan el 6.7% de los delitos están relacionados con compra de votos y el 6.2% con peculado electoral. Ahora, yo plantearía, y digamos, retomando las tesis del libro, que hay, digamos, dos problemas a analizar aquí. Uno tiene que ver con quién comete las conductas delictivas y realmente son los partidos que tienen el ejercicio del poder. Para 2017 era particularmente el PRI, pero es claro que mientras Morena vaya adquiriendo poder, vamos a encontrar que haya un mayor número de denuncias relacionadas con el partido político que tenga poder. Por otro lado, el tema del condicionamiento de programas sociales es un tema que está vinculado directamente con la pobreza y la marginalidad. Los estados donde tienen mayor número de denuncias vinculadas con estos problemas, evidentemente son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, es decir, estados que tienen un desarrollo económico inferior a otros estados de la República. Y me parece también muy interesante los municipios en los cuales se presenta el mayor número de concentración de casos de delitos electorales. Es Texcoco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, es decir, el Estado de México. Aquí la modalidad evidentemente es el turismo electoral y yo creo que está relacionada directamente con un grupo social, Antorcha Campesina, que evidentemente se mueve en los márgenes de la legalidad. Creo que este libro es una gran invitación para reflexionar respecto a cómo el financiamiento ilícito puede dañar las condiciones de equidad en la contienda electoral, de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, que son dos principios de corte constitucional previstos en el numeral 134 de la Constitución Política en México, pero también es una gran invitación a no darnos por vencidos. Esta es una expresión que utilizan los autores, en donde se señala que como demócratas, las y los demócratas en México debemos poner énfasis en este tema, en combatir el financiamiento ilícito a las campañas electorales, generar mejores condiciones de equidad en la contienda electoral y, por supuesto, evitar este binomio de relación entre corrupción y elecciones para mejorar la calidad de nuestro sistema político electoral. Insisto, nuestro sistema electoral es un sistema electoral sólido, robusto, evidentemente requiere mejoras, pero las mejoras tienen que ver, creo yo, con la coordinación entre las autoridades, en mejorar los diseños institucionales para garantizar la imparcialidad, la independencia en el ejercicio de esta función estatal tan relevante que es la organización de los procesos y finalmente, ya sé que ya, está bien, ya. Sí, ya me cortó la inspiración, pero bueno, cierro con esto. Sí, no hay que darnos por vencidos, vale la pena, y bueno, realmente no me resta más que reconocer el gran trabajo de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar en este texto que nos muestra una mapa de ruta de las cosas que realmente hay que mejorar en lo electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estoy cierta de que tiene mucho que decirnos y todavía más ahora desde el cargo que tiene pues la responsabilidad de tener. Y pues bueno, como bien lo comenta, esta es una investigación que cuestiona el sistema electoral, en donde pues se cuestiona que ha fracasado el financiamiento, así como el gasto ilegal de campañas, puesto que esto pone en duda la legalidad y la equidad en las contiendas. Pues bueno, le pediría por favor al doctor Luis Carlos Ugalde si fuera tan amable de comentarnos qué significa la frase campaña que no da para rancho no es campaña, y que si también nos puede comentar una propuesta que manejan en el libro de en qué consistiría el voto obligatorio y si esto considera que puede reducir el clientelismo electoral. Y perdón, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas vía redes, está esto siendo difundido y para que puedan
tener la respuesta por parte de nuestros ponentes. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por darnos el honor de ser el primer panel de esta Feria del Libro. Gracias al magistrado presidente, gracias a Felipe por esto y a Agustín por facilitar Agustín Millán por facilitar esta presentación. Gracias a Santiago Nieto. Debo decirles que Santiago fue alguien con quien platicamos mucho a lo largo de la investigación, nos reunimos varias veces, nos dio su punto de vista. El capítulo sobre delitos electorales que aquí aparece, en buena parte es su voz, escrita por nosotros, así es que gracias Santiago y gracias por moderar. Brevemente, los hechos. Los hechos, ya los mencionó Santiago, es que por cada peso que reportan los candidatos exitosos a gobernador, nuestra estimación es que hay 25 que fluyen por debajo de la mesa. Y el segundo gran hallazgo que encontramos nosotros es que en promedio los candidatos a gobernador exitosos gastan aproximadamente 11 veces más que el tope legal de campaña. Añadiría uno tercero, que ya mencionó Santiago, la liquidez de la economía mexicana se expande enormemente durante procesos electorales. En 2018 la liquidez de la economía mexicana M1 se incrementó en 58,000 millones de pesos por factores no económicos. En 2012 se incrementó en aproximadamente 36,000 millones. Y esto viene ocurriendo en todas las elecciones locales y federales. Quiere decir que esta detonación de la liquidez es simplemente una manifestación del dinero debajo de la mesa. No estamos diciendo que todo se debe a eso, pero los reportes del Banco de México desde hace muchos años vienen señalando de una vez que esta expansión de la liquidez puede deberse a factores electorales. Ellos no son analistas electorales, pero lo deslizan porque efectivamente hay una expansión no explicable. Esos son los hechos. Quiero, por cierto, mencionar que el método de investigación se basó en una combinación de análisis de información estadística, por ejemplo, del Banco de México, y análisis de los informes de gastos de campaña presentados ante la autoridad electoral, pero una parte importante de esto fueron entrevistas con actores clave de los últimos 10 o 15 años. Platicamos extensamente con candidatos, exgobernadores, donadores de campañas, gestores de recursos, transportistas de efectivo. Yo no sabía de la industria del transporte de efectivo y yo no imaginaba cuánto volumen puede ocupar 50 millones de pesos. Bueno, estas cantidades de dinero que se usan para el día D, por ejemplo, para la movilización del voto, son cantidades que requieren logística y hay empresas que se dedican a movilizar recursos en efectivo. Yo no tenía idea de, por ejemplo, si tú requieres obtener 25 millones o 50 millones para el día D, ¿cómo los obtienes en un estado con poca penetración bancaria como Chiapas? Pues no hay suficientes cajeros ni suficientes bancos para poder monetizar 25 millones de pesos. Todo requiere una operación. Pero todo esto lo fuimos investigando y sabiendo a través de una serie de investigaciones. Fueron aproximadamente 60 entrevistas. La lista de los entrevistados está en el libro, no quién nos dijo qué, obviamente, pero esto es parte de la investigación. Ahora, las fuentes, lo comentó Santiago, es desvío de recursos públicos, donaciones privadas y crimen organizado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta relación de tanto dinero en campañas? Yo creo que este fenómeno es un fenómeno de los últimos 10 años, 12 años. No era un fenómeno que existiera así hace 15 años o 20 años. Y la razón es ¿por qué? Y nosotros vemos 3 razones. La primera es, digamos, una buena razón, que es que la democratización generó competitividad y la competitividad en donde las elecciones se definían por 3, 4 puntos llevó a que para ganar necesitabas invertir más. Y parte de esa inversión era en clientelismo y movilización del voto. Y esto incrementó el costo de hacer campañas exitosas. Esa es una buena razón, digamos. Pero hay 2 razones muy malas. La segunda es que es como el pago de un cover para entrar a un antro, te da acceso. Y esto lo descubrí en una charla que tuvimos con un
gestor de recursos, porque hay personas que se dedican a recolectar dinero como fondos de inversión, se dedican a recolectar dinero de varios empresarios y van y se lo ofrecen al candidato, a cambio de paquetes de contratos, paquetes de adquisiciones si ganan en el gobierno. Y esta persona nos dijo con mucha claridad y con mucha crudeza, me dijo, a mí no me importa si requiere o no requiere el dinero el candidato, a mí no me importa si se lo mete a la bolsa o compran cachuchas o hacen spots de televisión. A mí me importa que generemos una complicidad, generemos un compromiso y eso me permite tener acceso. Entonces, cada vez más las donaciones a campañas son para comprar acceso, como pagar el cover de entrada a una fiesta. Y esto es muy grave porque lo que empieza a generar son distorsiones en las condiciones de proveeduría de los gobiernos. Ya está prepactado buena parte de lo que ocurre. Por eso es que durante los últimos años lo que se observa es que la gestación de nuevas empresas al inicio del sexenio de un gobierno estatal crecen enormemente, etcétera, etcétera. Y el tercer fenómeno es muy malo también, que es lo que decías tú. Campaña que no da para rancho no es una buena campaña y es el enriquecimiento personal. Que las campañas también han servido para que candidatos, operadores, coordinadores y la industria en su conjunto se enriquezca. Y como es mucho de esto el dinero en efectivo, pues claramente no hay manera de saber cuánto es, pero si ustedes piensan un candidato que va en segundo lugar 3 semanas antes a 7 puntos de distancia del primero, pues probablemente el incentivo para gastar el dinero en ganar sea muy bajo y probablemente ahí es donde se gestan muchos incentivos para el enriquecimiento personal. Todo esto básicamente lo que nos lleva es que hay un modelo de negocio que ha sido muy lucrativo para la industria y tiene que ver básicamente que quien da lo da como una inversión que será pagada, nos decía un agiotista, 10 por 1. Porque es un modelo de riesgo y entonces tú vas a dar a varios candidatos y cada vez que ganas o le pegas al gordo, pues tienes que cobrarte bien. Entonces es un modelo donde quien da lo da como una inversión, quien recibe pues tiene que pagarlo y los recursos para pagarlo son básicamente contratos de gobierno, obra pública o peculado, en ocasiones tomando dinero de la caja para pagar a quien te dio. Pero claramente quien paga un año después, pues lo tiene que hacer con una tasa muy alta de interés, es decir, muy caro, y al final quien acaba absorbiendo el costo es el fisco, porque son recursos públicos. Tal forma que aunque sea un donante privado quien da dinero, al final el costo es público, con dinero público, porque se paga con recursos públicos, ya sea dinero de la caja o ya sea encareciendo la obra pública. Tal forma que al margen de quien da dinero a la campaña, al final tiene un impacto fiscal muy grave. Ese es el modelo que se debe romper, porque este modelo ha generado una corrupción gubernamental muy elevada. Un factor, no el único, pero creo que detonó en los últimos 10 o 15 años los niveles de corrupción gubernamental, federal y estatal que se ha dado en México, creo ha sido este tema. Y si tú no atacas los problemas del precopeo, no hay manera de que resuelvas que los miembros, los que están en el cóctel se porten bien. No hay forma. De tal forma que si quieres atacar la corrupción en el gobierno, tienes que atacar lo que pasa en el precopeo, en las campañas. Y creo que este enfoque es muy importante porque sobre todo en este gobierno, en donde se está queriendo atacar la corrupción, tienes que ir a la antesala, a la sala de espera, para atacar lo que ocurre ahí, porque si no atacas eso, no hay forma de que un gobernante que debe 100 millones de pesos pueda ser un gobernante honesto si tiene que pagar las cuentas pendientes de la noche anterior. Y esto me lleva a decir que este asunto de la corrupción en el financiamiento de las campañas creo que ha sido soslayado o mal enfocado. Ha sido mal enfocado en parte porque como mencionó Santiago, por ejemplo, en la reforma de 2014 se pusieron anuncios amenazantes como si eso cambiara el comportamiento estratégico de los candidatos. Y esta fue una idea del Partido Acción Nacional que dijo que se iba a poner la amenaza de decir, quien rebase el tope de campaña por 5% se le anula la elección. ¿Creen ustedes que esto cambió la dinámica del financiamiento ilegal de campañas en los últimos años? No, no hay evidencia, no solo eso.
La evidencia que recoge este libro es que el problema ha venido aumentando. Entonces, este enfoque punitivo, amenazante, me parece que es un enfoque ingenuo, tonto, que simplemente dilapida recursos porque no ataca las causas del problema. Segundo, las propuestas de reforma electoral que se hicieron hace algunos meses, hubo foros, varios de ustedes participaron, se enfocaban en el tema de la austeridad y básicamente se centraban en ese asunto. Pero si ustedes piensan que el objetivo central del sistema electoral, además de generar competitividad, el respeto del voto, el pluralismo, debe ser garantizar la integridad del sistema. Que se reduzca el financiamiento a los partidos o que los OPLES desaparezcan, eso no necesariamente construye integridad. La pregunta relevante es cómo contribuyes a la integridad del sistema electoral para que eso se traduzca en una integridad de los gobiernos emanados de procesos democráticos. Y a mí me parece que para construir integridad es más importante garantizar el financiamiento legal de las campañas políticas. Pero en esta discusión de hace pocas semanas sobre la reforma electoral, lo que se hablaba era de generar austeridad en los partidos, quitarles dinero, pero eso no contribuye al problema de atacar la corrupción en el fondeo de campañas. De hecho, se puede incrementar la corrupción si lo único que te importa es reducir el dinero que le das a los partidos o cortar burocracias electorales. Yo soy de quienes creen que hay que cortar burocracias electorales o reducir su costo, pero no como un método solamente, sino como uno de varios instrumentos, de tal forma que creo que el problema ha sido mal enfocado. ¿Qué hacer? Yo creo que lo que se tiene que hacer es romper el modelo. Y para romper el modelo hay que ir más allá del electoral. Como dijo Santiago, esta reforma para atacar la corrupción de campañas es una reforma extraelectoral. Santiago tiene más que hacer por esto que la Comisión de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. La Secretaría de Hacienda tiene más que hacer por esto que el Banco de México y otras instituciones. Y ¿qué creo que se puede hacer? El primero es decomisar las armas para que no haya más crímenes. Y decomisar las armas, como en el narcotráfico, a ustedes no les debe importar mucho si los narcotraficantes cambian su estilo de vida porque las mamás los regañen. No. Ustedes lo que quieren es recoger las armas para que no puedan cometer fechorías. Y en materia de financiamiento ilegal de campañas políticas, las armas son el dinero en efectivo. Ya lo comentó Santiago. Y esto significa que debes maximizar la bancarización de las operaciones gubernamentales. México tiene una cultura del uso de liquidez enorme. Es una cultura que va más allá de los gobiernos, pero si los gobiernos se bancarizan, y esto es algo que puede ser fácilmente hecho para reducir el flujo de efectivo en las operaciones gubernamentales y que todo sea bancarizado, van a reducir el problema significativamente. Dos, los privados que quieren financiar campañas tienen que monetizar sus recursos y lo han hecho a través de factureras. Ese tema se está atacando en estos momentos y me parece que es una muy buena noticia. Lo único que me parece, Santiago, es que el enfoque del gobierno es para combatir la evasión fiscal, para garantizar ingresos al gobierno. Y me parece que lo de las factureras, que se señala en el libro ampliamente, las factureras son el instrumento para simular operaciones y monetizar dinero. Lo usan los gobiernos y lo usan los particulares, porque para dar dinero a un candidato tienes que dárselo en una bolsa de papel de pan dulce en la noche, ahí mete los billetes. Necesitas monetizarlo y la única manera de monetizarlo, una de las principales, ha sido las factureras. Nada más que yo creo que el enfoque de esta reforma, de estas reformas fiscales ahora debiesen mencionar el tema de las campañas y hacer corresponsables a los candidatos, porque yo creo que si en esta reforma fiscal no solamente se pone como culpable de este fenómeno a los contribuyentes, sino también a quienes reciben que en este fenómeno son candidatos, campañas, políticos y partidos, yo creo que esta reforma puede tener mucha más legitimidad y tratar de entender el fenómeno en su conjunto, y esto creo que sería muy importante. Entonces, creo que se está haciendo ya lo de las factureras y eso ayuda a este tema. ¿Qué otro tema hay que hacer para romper el modelo de negocio? Creo yo que tienes que disminuir los incentivos de quien da.
si yo le voy a dar a Santiago para su campaña y no soy su mamá, porque las mamás son las únicas que dan dinero sin pedir nada a cambio, yo tengo que empezar a dudar de si Santiago me puede pagar mañana. Y la única manera de que Santiago no me pueda garantizar el pago mañana es que no pueda darme contratos de forma directa, no pueda garantizarme obra pública. Y yo creo que esto ha sido muy simple, no voy a descubrir el hilo negro, pero creo que las licitaciones abiertas con padrones unificados de proveedores y de contratistas conocidos por todos, donde las asignaciones directas sean la excepción y no la regla, es una práctica común en donde claramente le atas las manos al gobernante y le impides pagar favores del pasado. Cuando los donantes o los empresarios o los hoteleros o los permisionarios vean que el futuro gobernador o presidente municipal está muy difícil que te dé el permiso o te dé la obra por sus pistolas, tú vas a empezar a dudar de si vale la pena esa inversión. Creo que no hay mucho que hacer, las reglas clave, las mejores prácticas están sobre la mesa. Hay un asunto que se ha discutido mucho, que es se requiere un padrón único de proveedores que te interconecta a los proveedores de Hidalgo con los de Yucatán, con los de Campeche, donde sea fácilmente cruzar información, porque eso facilita el seguimiento de quienes son proveedores, contratistas de los gobiernos. Ese es el segundo tema. El tercer tema tiene que ver cómo además atacas el desvío de recursos públicos. Creo que eso tiene que ver con el tema de la fiscalización legislativa, que es muy deficiente en el país, y de la omisión legislativa. ¿Cuántos congresos locales en este país son corresponsables de la corrupción por omisión? Los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz en 2012, 2013, 2014, si hubiesen hecho su trabajo, seguramente no habría ocurrido lo que pasó en ese estado. Entonces, el tema de la fiscalización legislativa me parece muy importante. Y finalmente termino con un tema que tú preguntaste, que es el voto obligatorio. El gasto más importante de las campañas políticas con efectivo que nosotros detectamos es el clientelismo. Por cierto, quiero hacer un comentario sobre el candidato López Obrador. Yo creo que el clientelismo ha sido un modus operandi primordial en los últimos 15 años. Y en el libro se discute la eficacia del clientelismo electoral y se dice que solamente es eficaz cuando las campañas se definen por 4 o 5 puntos. La verdad es que yo creo que los partidos invierten demasiado en clientelismo para los resultados que puede dar, y en parte se debe a que magnifican la importancia porque es un mecanismo de enriquecimiento. Entonces, si tú eres candidato, o si tú vives de la industria del clientelismo, exageras su importancia porque vives de eso. Pero más allá de eso, creo que el fenómeno de López Obrador abre una ventana de oportunidad, porque López Obrador, por diversas razones, por su empuje personal, por su larga campaña, por la legitimidad que tenía y por el deseo de cambio, ganó habiendo invertido muchísimo menos que los demás candidatos. Y dos, no requirió recurrir a las inversiones en clientelismo que seguramente hicieron los otros candidatos. De tal forma que de alguna forma López Obrador gana la presidencia de la República con una baja inversión y dos, sin haber recurrido a las prácticas clientelares. Uno diría, tenemos a un presidente, digamos, libre de culpa. Pero estos fenómenos son únicos y son irrepetibles, de tal forma que el hecho de que él haya ganado de esa forma no garantiza que su partido vaya a ser capturado pronto por estas prácticas, porque, como nos dijeron para el libro, la industria del clientelismo y de los movilizadores del voto son como mercenarios. Dejan un partido y se acomodan con el siguiente y luego van con el otro. Es una industria, es un modo de vida, es incluso un mecanismo de gobernabilidad que ha tenido México desde el siglo XIX. Esto no va a desaparecer por órdenes del presidente de la República. Por eso es que aunque tengamos un presidente cuyo acceso al poder presidencial haya sido por un mecanismo inédito, aquí es un problema estructural. Y por eso creo que el problema estructural significa cómo evitamos que
los próximos 10 años esta industria se siga reproduciendo. Y yo creo que es el tema sistémico porque el presidente de la República es una persona que tiene demasiada fe en su honestidad individual, piensa que su ejemplo va a ser suficiente para reducir la corrupción. No solo eso, ha dicho que esta ya no existe, pero el libro nos habla de que hay un problema sistémico, hay una industria, hay una cultura y que por lo tanto la única manera de terminar con esto es atacar el modelo de negocio. Por eso yo creo que en este momento, y la ventana de oportunidad dura poco, es que dado que hay un gobierno que llegó sin esta carga, puede justamente motivar los cambios. Si esto no ocurre, témome que este modelo de dinero bajo la mesa se seguirá reproduciendo porque es un modelo que genera negocio para muchas partes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy amable por créanme, nos deja muchas dudas, nos deja muchas inquietudes. Estoy segura que al momento de que lean el libro se van a dar cuenta de que tienen que ir a otra presentación o buscarla, puesto que hay mucha investigación al haber encuestado a 60 personas, a análisis legislativo de las 32 estados de la República, por cuanto hace a la regulación del financiamiento. Entonces, hay muchísima talacha atrás y es un análisis que se presenta a rango de gobernador, pero el mismo libro nos indica que puede aplicarse este análisis para presidente de la República, para senadores o para diputados. Entonces, gracias por haber estado el día de hoy en la primera mesa de la Feria Internacional del Libro, no sin antes el comentarles que todas aquellas preguntas, gracias doctor, todas aquellas preguntas que se hayan realizado en el público presente, así como en la comunicación remota, serán entregadas a nuestros ponentes para que nos hagan favor de que se las contesten vía correo electrónico. Muchísimas gracias y mucho éxito a los trabajos de la FIL Internacional de Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, magistrada Carreón. Y a continuación se hará entrega de los reconocimientos a quien ha participado en esta presentación de este libro, interesante libro, Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Y pedimos, por favor, al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Felipe Fuentes Barrera, y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con mucho respeto, por favor, entreguen los respectivos reconocimientos a quienes han participado en esta presentación. Por favor. Felicidades y muchas gracias por la exposición. Doctor. Como siempre, muchas gracias, un privilegio recibirlo. Y qué más autoridad preparada para hablarnos hoy del uso del dinero en campañas electorales, que la autoridad competente para investigar y perseguir este tipo de ilícitos. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Su presencia enaltece a la
Agradecemos ampliamente al presidente del Tribunal Electoral, magistrado Felipe Fuentes, desde luego al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por esta entrega de reconocimientos. Desde luego agradecemos y despedimos a la integración de esta mesa de presentación del libro y a todas y a todos ustedes. Les invitamos a que sigan con nosotros en directo y también aquí en las instalaciones de la Sala Superior, siguiendo los trabajos de la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, no se vaya, continuamos con más de esta 7ª Feria Internacional del Libro.